tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Lunes de Actualidad. Iniciamos esta sesión con el historiador argentino Carlos Malamud, el economista uruguayo Ernesto Talvi, el antropólogo colombiano Carlos Granés y el periodista venezolano Carlos Salas. 5 grandes expertos, conocedores del continente latinoamericano, compartirán desde perspectivas muy distintas conversación, análisis y soluciones. Modera la conversación el politólogo Marc López Plana. Carlos Malamud es historiador e investigador principal del Real Instituto Elcano. También es catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y miembro de la Academia Nacional de Historia de Argentina. Ha sido seleccionado como uno de los americanos más influyentes según Es Global. Ha sido profesor asociado en el St. Anthony's College de Universidad de Oxford e investigador visitante en la Universidad de los Andes en Colombia y en la Universidad Di Tella en Argentina. Entre 1996 y 2002 fue subdirector del Instituto Universitario Ortega y Gasset, director de su programa de América Latina. De 2000 a 2002, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de América Latina del mismo instituto y subdirector del Observatorio Electoral de América Latina de Nueva Mayoría. Doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera académica investigando la historia económica del periodo colonial en España y América Latina y luego se especializó en historia política de América Latina de los siglos XIX y XX. Ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid y en el San Pablo CEU, miembro del Consejo Asesor del Instituto Elcano y del Instituto de Cultura de la Fundación Mafre y actualmente combina su trabajo como historiador con el de analista político. Por su parte, Ernesto Talvi es doctor en Economía por la Universidad de Chicago e investigador principal del Real Instituto Elcano. Ha sido director de la Iniciativa para América Latina de la Brookings Institution en Washington, D.C., profesor visitante de la Universidad de Columbia en Nueva York, miembro fundador del Comité Latinoamericano de Asuntos Macroeconómicos y Financieros, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social en Montevideo y economista jefe del Banco Central de Uruguay. En 2018 fundó el movimiento liberal progresista Ciudadanos dentro del Partido Colorado de Uruguay y fue candidato presidencial, senador electo y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Se retiró de la vida política en 2021. Carlos Granés es doctor en antropología y ensayista, autor, entre otros libros, del Puño Invisible, Salvajes de una nueva época y el aclamado Delirio americano. Su labor como ensayista ha sido reconocida, entre otros galardones, con 2 premios nacionales Simón Bolívar en Colombia. Estudió antropología social en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró cum laude por la Universidad de Berkeley con una tesis sobre antropología del arte, siendo premio extraordinario del doctorado. Fue ayudante de dirección de la Cátedra Vargas Llosa de la Fundación Internacional para la Libertad y actualmente edita la obra periodística de Mario Vargas Llosa para la editorial Alfaguara, además de ser columnista del diario ABC y de Objective. En tercer lugar, Carlos Salas nació en Caracas y se educó en Venezuela y España, es licenciado en Periodismo y Filosofía y en nuestro país comenzó a trabajar en la revista Actualidad Económica. Posteriormente fue responsable de las secciones de Economía e Internacional del diario El Mundo. Ha sido director de la revista Capital y de los periódicos El Economista y La Información. Actualmente es profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid
e imparte clases de storytelling desde 2019. Entre sus libros destaca La edad de la codicia, la crisis de 2028, explicada a sus víctimas. Finalmente, modera el debate Marc López Plana, politólogo y editor de Agenda Pública. Marc López Plana comenzó su carrera siendo asistente de la Fundación Socialista Rafael Campalans. Fue elegido diputado del Parlament de Cataluña. La plataforma cívico-política, surgida en 1999, Ciudadanos por el Cambio. Sería jefe de gabinete de la Consejería de Agricultura, siendo consejero Antonio Xiurana. Y desde 2012 es director de Agenda Pública. Está caracterizado por la defensa de la democracia liberal, la calidad y profundidad de sus debates y el análisis de políticas públicas. Además, preside su Consejo de Administración, formado por sensibilidades políticas tan diversas como la de José Antonio Zartalejos, Jordi Sevilla, Marta Pascal o Rodrigo Pineda. Marc es un impulsor del debate público de calidad, experto en el impacto de las nuevas tecnologías en la democracia y, desde hace algún tiempo, con una mirada puesta en Iberoamérica. Marc, te voy a ceder la palabra para moderar el debate y, cuando finalice el debate, retomo la palabra para hablaros de la próxima sesión del Foro Lunes de Actualidad. Pues muy bien, muchísimas gracias al Colegio Notarial de Madrid, que bueno, ha tenido la fantástica idea de invitarnos a discutir o a debatir sobre América Latina, ¿no? La verdad es que yo no voy a decir nada, he preparado unas preguntas que hemos circulado estos días a través de correo electrónico, un poco preparadito lo tenemos, ¿no? Pero sí me gustaría hacer una reflexión inicial sobre que probablemente soy el único que no tiene vinculación con América Latina de esta mesa, ¿no? Pero siempre ha sido, desde mi punto de vista, de gran interés, ¿no?, seguir lo que pasa en América Latina, ¿no? Visto desde Europa en estos momentos, coincidiremos en que probablemente Europa vive, ¿no?, unos momentos de debate muy intenso, ¿no?, sobre lo que tiene que ser hoy en el mundo Europa, ¿no? Y probablemente una de las alianzas naturales, y más visto desde España, ¿no?, con América Latina, con alianzas naturales de Europa, ¿no?, hoy, ¿no?, visto desde España, tiene que ser América Latina, ¿no? Y precisamente desde esta voluntad de autonomía estratégica, ¿no?, de la que tanto hablamos en Europa, ¿no?, quiero empezar, ¿no?, este debate haciéndoos una pregunta que os pido que sea lo más ágil y corta posible, que es cómo veis cada uno de los países, no sé si de origen o de nacimiento, ¿no?, de los que sois, ¿no? Adelante. Gracias, Marc. Te voy a contar una historia. En julio... Pero sucinta, corta, muy corta, muy corta. Muy ya lo hemos hablado. No pasó de 3 minutos. Muy bien. Fui a cubrir las elecciones de julio en Venezuela. Fui a Caracas como periodista. En primer lugar, después de pedirme todos los datos como periodista, 4 semanas antes de viajar, el gobierno me suprimió la visa de periodista, con lo cual tuve que ir como turista. Segundo, tuve que escribir con seudónimo. En tercer lugar, las elecciones tenían ese periodo electoral donde puedes hacer campaña. La campaña acababa un jueves. El viernes vi en televisión un largometraje titulado Maduro, la vida de un hombre humilde. El sábado vi a Maduro en una cosa que se llamaba The Mostacho Fest, por los mostachos, donde él daba dinero a los graduados de bachiller que se habían graduado y salían en la televisión diciendo gracias, presidente Maduro y tal. Esto el sábado electoral, cuando ya no había que hacer campaña. Y el domingo le vi en varios documentales inaugurando hospitales, inaugurando centros de educación y
cosas típicas, pintando barrios. Eso fueron los 3 días donde no se podía hacer campaña. En todo este tiempo no vi ni un solo cartel en Caracas, ni un solo cartel de la oposición. Todos los postes, farolas, y me recorrí desde los barrios más pobres, hasta los barrios más ricos, no vi ni una campaña, ni un póster de la campaña. Con lo cual, eso revela lo que es el país. Y desde el punto de vista económico, termino ya, me fui al barrio más pobre de Caracas, me subí a un mototaxi, le dije, ¿cuánto me cobras por llevarme a la parte de arriba de este barrio? Súper, 800.000 personas, muy pobres, chabolas y tal, me dijo $1. Digo, te doy $10, pero me tienes que dar un recorrido por todo el barrio. Y yo estuve hablando con él y me dijo, aquí todos somos muy pobres, éramos chavistas y ahora votamos a la oposición. Con esta historia espero que se den cuenta de cuál es la situación de ese país. Gracias. Gracias. Voy a hacer una cuña de publicidad de Agenda Pública. Tenemos de una semana antes de que la secuestraran, ¿no?, durante 2 horas a María Corina Machado, tenemos una entrevista que les invito a ver, porque realmente es muy interesante lo que plantea y lo que explica sobre Venezuela y la situación actual en Venezuela. Carlos, naciste en Argentina, es uno de los países con los que en estos momentos España tiene un conflicto, digamos, político, digamos, abierto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la perspectiva que tienes de tu país en estos momentos, ¿no? Bueno, en realidad no hay un conflicto abierto entre Argentina y España, hay un conflicto personal entre el presidente argentino Javier Milei y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, la relación bilateral y la relación entre las dos sociedades sigue fluyendo como siempre y es densa, es compleja, pero también muy fecunda. Yo creo que Argentina en este momento pasa una coyuntura extraña, ¿no? Es decir, por un lado, un presidente que llega al poder con un apoyo muy importante, el 56% de los votos en segunda vuelta, con una población muy cansada del discurso de los políticos, de ahí que su planteo anticasta haya calado profundamente, con una población también exhausta frente a las repetidas luchas contra la inflación, la experiencia argentina con la inflación y específicamente con brotes hiperinflacionarios ha sido muy traumática, y también saliendo de un gobierno, si se lo puede definir como tal, caótico, catastrófico, encabezado por un maltratador serial como Alberto Fernández y también con número 2 a Cristina Fernández, el único caso en la historia de la política mundial, creo, donde la número 2 manda más que el número 1 y encima elige al número 1. Pero bueno. Y esto en un contexto en el cual, y de esto Ernesto, que se ha ocupado en detalle, lo conoce mucho más que yo, hay una serie de éxitos en materia económica que son irreprochables. En primer lugar, la contención de la inflación, el ordenamiento de las cuentas fiscales, y por lo tanto la reducción del déficit, una convergencia bastante estrecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, lo cual permite poner bastante orden en la economía, pero con una serie de incertidumbres, sobre todo en el terreno político muy grande, debido a la forma en que llega Milei al gobierno. Milei no tiene mayoría parlamentaria, sino que está en una situación bastante complicada. Milei no tiene ningún gobernador de provincia que lo respalde, ni tampoco prácticamente alcaldes de su partido. Carecía de experiencia política, aunque lo de gobernar se le está dando bastante bien. Sin embargo, en el horizonte hay dos problemas, y voy concluyendo, importantes. Por un lado,
el tema de la criptomoneda Libra, que ha puesto un signo de interrogación bastante grande sobre su honestidad, algo que hasta ahora era irreprochable. Y en segundo lugar, su empeño en nombrar como miembro de la Corte Suprema de Justicia a un juez totalmente corrupto. No es que sea corrupto, que haya sospechas de corrupción, sino que es totalmente corrupto. Y esto me lleva al comentario final, y es que si bien Milei se presenta como libertario, si bien inclusive alguna revista de prestigio internacional como The Economist lo presenta como liberal, Milei es cualquier cosa menos liberal. Muy interesante. Después hablaremos de The Economist, si os parece. Ernesto, ministro, senador, qué mejor que un ministro de Exteriores, ¿no? y un ex senador para explicarnos cómo ve su país después de unas elecciones, ¿no? con nuevo presidente desde el 1 de marzo del 25, si no recuerdo mal, pero además con una experiencia, ¿no? en Estados Unidos, ahora en España como investigador del Cano. Bueno, ¿cómo ves tu país después de este proceso electoral? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos y es un gusto estar aquí esta noche. Yo lo que digo es que el Uruguay se está transformando en una suerte de museo a cielo abierto de la democracia liberal. Miren, en octubre, el último domingo de octubre, hubo elecciones. Casi el 90% de los votos lo obtuvieron los dos partidos fundacionales, que son como el PP y el PSOE aquí, y el tercer partido, que es histórico porque tiene más de 50 años, que es el Frente Amplio. Y sumados los partidos antisistema, nacionalistas, personalistas, de derecha, de izquierda, para lo que quieran contar, tuvieron sumados menos del 4% de los votos. Votó más en blanco y anulado que el voto antisistema. Entonces, el electorado uruguayo, la ciudadanía uruguaya se siente representada por el sistema político. No es que es perfecto, pero se siente representada y la expresa en un voto en el que, como es obligatorio, votó el 90% de la ciudadanía. O sea que no es que en la abstención hay un voto protesta, sino que hay un voto efectivamente puesto en favor de los partidos establecidos, pongámoslos así. Así que en un mundo en que las élites están siendo cuestionadas, que los partidos establecidos están siendo denigrados, en el Uruguay todavía, por suerte, ese virus no nos ha llegado. ¿Y esto en qué se traduce? Y con esto termino, que hay una gran estabilidad en cuanto al modelo de sociedad que uno y otro aspiran a tener. En otras palabras, la campaña electoral, hay mucho ruido ambiente, porque hoy está de moda decir de todo, pero no deja de ser en el terreno de lo verbal, porque en el terreno de las políticas realmente la diferencia entre la coalición de oposición y de gobierno son de matices, pero no de sustancia. Entonces, y esto de alguna manera vacuna al país contra los apetitos refundacionales que son tan habituales en nuestros dos enormes vecinos, que son Argentina y Brasil. Y claro, me preguntan, ¿y qué tienen los uruguayos? Que no, los uruguayos no tenemos nada, simplemente instinto de sobrevivencia. Porque estando rodeados de dos vecinos enormes e inestables, la única manera de llamar la atención para que las inversiones vengan a Uruguay y no a un mercado enorme como Brasil o Argentina, es que nosotros somos previsibles, somos estables, las cosas que hoy vemos van a ser las mismas que van a estar 50 años después. José Mujica, que fue un ex guerrillero devenido presidente,
hablando a unos inversores, les dijo, miren, yo era guerrillero, fui electo por el sistema que quise derribar por las armas. Y ahora que estoy, la verdad que no puedo hacer mucha cosa. Dice, así que no sé qué más seguridades quieren. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Después seguiremos. Carlos Granés, yo, en mi opinión personal, uno de los ensayistas más estimulantes que hoy tiene América Latina. No siempre coincido con su forma de verlo ni leerlo, pero es verdad que estimula mucho, ¿no? Por ejemplo, la lectura de tu último libro, ¿no? Delirio americano, ¿no? Bueno, tu país, ¿qué te sugiere, digamos? Bueno, muchas gracias por la invitación, por la asistencia y a los panelistas. Colombia hoy en día creo que para entender a Colombia hoy en día creo que hay que entender un poquito la mentalidad del presidente Petro, ¿no? Ha sido un presidente que ha marcado de forma notoria la agenda pública, la agenda de chismes, la agenda cultural, la agenda social. Todo el país ha empezado a vivir en función de lo que hace o no hace Gustavo Petro. Y Gustavo Petro, para entenderlo, creo que es útil leer sus memorias que publicó antes de ser presidente, antes de ganar, en donde hablaba de su campaña, la campaña que finalmente le dio la victoria en las urnas, en donde hablaba de lo que él llamó la campaña mágica, mágica por realismo mágico, en donde creyó ver un fervor popular, una energía popular que le estaba diciendo que él era un instrumento para cambiar la historia de Colombia. Si hay un presidente refundador en América Latina hoy en día, como decía Ernesto, ese es Gustavo Petro. Gustavo Petro no llegó a gobernar un país, no llegó a hacer reformas. La política pública le interesa muy poco. Él vino a cambiar la historia del país, sea lo que signifique eso. ¿Cómo ha intentado hacerlo? Bueno, convirtiéndose en lo que a veces suelo llamar yo un presidente poeta, un poeta creador. ¿Cuál es la obra de un poeta creador? Es el pueblo. Él dice que su oratoria, que su verbo logra convertir a esos átomos, o sea, a los individuos, en algo superior, en algo más grande, que es una multitud, y que finalmente la multitud es lo único que cambia la historia, es lo único que de verdad por las vías de hecho hace que una sociedad se mueva, se movilice, avance. Es decir, es un personaje que todos los entramados institucionales, legales, constitucionales, le dicen poco. Él no cree en este tipo de cuestiones asociadas a la democracia liberal. No, él es un personaje épico, no en vano viene de la guerrilla, es un personaje de acción, odia el palacio de gobierno, odia la burocracia, odia las reuniones, los gabinetes, lo detesta. Él tiene la nostalgia de la acción, quiere ser un hombre de acción y cree que con el respaldo del pueblo podría hacerlo. ¿Qué pasa? Que tuvo mala suerte porque creció o llegó al poder un momento en donde son las redes sociales y no los balcones los que generan este tipo de personajes carismáticos y irrefrenables. Entonces finalmente su oratoria, aunque es buena, como todo populista, es buena, no le ha servido para su objetivo principal, que es tener una masa social que lo acompañe en este cambio revolucionario. Él siempre dice, yo soy revolucionario, mi gobierno no. Y esa es su gran tragedia, que no tiene un gobierno revolucionario, que no tiene un pueblo revolucionario que lo respalde. Por eso su actitud o su talante al día de hoy es de un presidente agotado, frustrado, que sabe que todos esos sueños maravillosos que vislumbró para el país finalmente se están desmoronando porque primero eran irrealizables y segundo no tuvo ese apoyo popular que lo hubiera envalentonado, quién sabe, para llegar hasta quién sabe dónde. Siempre decía, si el pueblo dice sigue, yo sigo. Si el pueblo dice más allá, yo voy más allá. Pero el pueblo afortunadamente estuvo más bien callado y estaba diciendo, hombre, póngase un poquito serio y deje de soñar con proyectos refundacionales y gobierne.
Entonces creo que esa es la situación en la que estamos, en la recta final de un gobierno que creó muchas ilusiones, muchas expectativas, insisto, muchas de ellas irrealizables, muchas de ellas corrompidas por elementos ideológicos un tanto vetustos y anacrónicos, que finalmente se está deshaciendo, se está desvaneciendo y vemos ahora un Petro lánguido que se arrastra. La última entrevista que dio en El País era un síntoma clarísimo de ese agotamiento, de esas ganas de que esto, bueno, finalmente acabe, ¿no? Así estamos. Muy bien, muchas gracias a los cuatro por ser muy sucintos en las respuestas. Vayamos a una cuestión más general, ¿no? En el debate que hemos tenido estos días, creo que uno de los elementos que planteábamos era Iberoamérica, América Latina, y yo añadiría otra, o sur global. Ahora nos gusta mucho este concepto, ¿no? Nos gusta mucho, digo, entre comillas, lo del sur global, ¿no? ¿Cómo os identificáis? ¿En cuál de estos conceptos os identificáis mejor? No es necesario que haya un orden, o sea, como queráis. Si queréis, empiezo. También breve. Yo creo que es un debate absurdo. Bien, gracias. Un debate nominalista. Sí, lo podrías haber dicho en el mail porque así me lo hubiera ahorrado, digamos. No porque lo debatamos aquí, sino Bien. por los términos en que está planteado. Entiendo. Es decir, hay en España un rechazo bastante visceral, a veces diría medio paternalista o medio eurocéntrico, a utilizar el término América Latina. Básicamente por la idea errónea de que es una palabra de invención francesa. Entonces, eso unido a la leyenda negra, más todo lo que ocurre después del Procés, donde emergen triunfantes personajes como María Elvira Roca Barea con su imperiofobia, o Marcelo Gullo con su madre patria, donde aflora el victimismo y donde América Latina parece que es una herramienta más en contra de España. Cuando yo llegué a este país, van a ser casi 50 años, todavía se usaba Hispanoamérica. Empezaba a despuntar esta idea de Iberoamérica, que era menos neutra, menos imperial, pero era igualmente eurocéntrica. Cuando me preguntan Iberoamérica o América Latina, empiezo por dar una respuesta muy sucinta que ya la planteó en su día en un libro de historia demográfica de América Latina, Nicolás Sánchez Albornoz, cuando dice: yo utilizo América Latina en primer lugar porque es así como los latinoamericanos se llaman a sí mismos. Y ese me parece que es un argumento impecable. Y creo que el término Iberoamérica debería circunscribirse, debería limitarse a la suma de América Latina más España, Portugal y eventualmente Andorra, que es lo que da lugar a las cumbres iberoamericanas, a la Secretaría General Iberoamericana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es una palabra de invención francesa? No. Es decir, en el siglo XIX son autores colombianos y mexicanos los que imponen, o los que, más que imponen, los que crean el término, aunque luego cuando los franceses intentan constituir un imperio en México, le dan mucho bombo a la expresión. Pero aún en el caso de que la palabra sea de origen francés, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si España quiere reforzar
sus vínculos con América Latina, y teóricamente esto parece ser un consenso político muy amplio, pues respeten a los latinoamericanos. Es lo mínimo. Y finalmente, sur global. A mí no me gusta la denominación del sur global. Sé que es muy utilizada, sé que de alguna manera reemplaza al viejo concepto de los no alineados, pero englobar en ese sur global a China, la línea del Ecuador, no sé por dónde pasa, pero tiene algún problema añadido, es complicado. Entonces, y luego, no todos los países latinoamericanos están contentos con esta idea del sur global. Hay países como Brasil que sí, hay otros como México que son más refractarios, hay países como Venezuela que sin el sur global no saben qué hacer, y hay otros como Argentina que son totalmente reluctantes a su uso. Retomando la idea del sur global... No me digas que es absurdo, porque claro, entonces es que tiene algo aún peor. Aún peor. Le otorga a los presidentes latinoamericanos la fantasía de desentenderse del gobierno de sus países, que suelen ser pequeños, para aspirar a ser líderes del sur global. Gustavo Petro tuvo esa ambición clarísima. Colombia le quedaba pequeño. Quería liderar algo más, o América Latina o el sur global. Y por eso todas sus intervenciones en la ONU iban dirigidas, digamos, al norte global. Y al día de hoy, casi que ese norte global ya ni existe, o no sabemos lo que es el norte global, mucho menos el sur global. Por lo tanto, quizás desde España entiendo la idea del sur global, pero llego a Colombia y el sur global no me dice absolutamente nada. No es una categoría que esté en el lenguaje común. Tú no hablas con tus amigos, bueno, y el sur global, ¿cómo lo ves hoy? No, desde luego que no, para nada. En cuanto a la idea de América Latina, digamos, decimos América Latina con una espontaneidad obvia. Mi generación creció marcada por el boom latinoamericano. De lo poco que podemos enorgullecernos, sin ningún tipo de matiz, es ese movimiento que está asociado a la idea de lo latinoamericano. La música es la música latina, no es la música hispana o la música ibérica. Es decir, es supremamente extraño empezar a reconvertir toda una cantidad de cosas de las que hablamos con absoluta naturalidad, simplemente para estar en sintonía con quienes exigen o piden que se use la palabra hispano. Además, estoy totalmente de acuerdo con Carlos, no tiene sentido porque no supone ningún tipo de rechazo a lo hispánico. Lo latino lo engloba, y la prueba evidente es que la generación de intelectuales latinoamericanos más hispanófila, es más, la generación que retomó los vínculos entre América Latina y España, fueron los que empezaron a hablar de raza latina, los que reforzaron la idea de lo latino con más ímpetu, que fueron los arialistas de principios de los modernistas y arialistas de principios del siglo XX. Usaban la palabra raza latina, no para excluir a lo hispano, sino todo lo contrario. Somos parte de una misma civilización que tiene su cuna en Grecia, en Roma, y vincula también a Italia, todo el mundo católico. Y eso nos hace más fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos encima un enemigo potente que es la raza sajona. Son términos de la época, es una pelea de la época, pero bueno, habla de ese error que es tan común acá de creer que la palabra latino excluye a lo hispano. No, la incluye. Solo un apunte. Sí. Está tan afianzado el término América Latina entre los latinoamericanos que es excluyente. En los organismos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, se habla de América Latina y el Caribe, en fin, porque los países del Caribe son parte de su universo y no logran, después de tantos años de militancia, hacer que los latinoamericanos digamos América Latina y el Caribe. Es
América Latina. Y ahí queda. Incluso la TAM. La TAM. Ya está. Estoy de acuerdo con todo lo que dice Carlos. Pocos segundos. Yo creo que todos los días se inventan, se crean términos, conceptos con palabras en la política, en el deporte, en el fútbol. Y yo creo que este término es un término geopolítico que todavía no ha calado, que sí en los ambientes de analistas geopolíticos se usa mucho. Pero veremos de aquí a un tiempo si realmente triunfa o no. ¿Qué es lo que pasa con los conceptos? Se definen con palabras y con el tiempo se ve si son eficientes o no. Pero yo le veo por ahora que le queda mucho recorrido. Carlos, por ser absurdo, ¿te gusta? No, una cosa más. El único país del mundo donde se utiliza Iberoamérica como sinónimo de América Latina es en España. Bien, creo que en el momento que vivimos después del 20 de enero, si no recuerdo mal, es obligada la pregunta, ya no desde vuestro país, sino desde esta América Latina, ¿no? Es obligada la pregunta de qué consecuencias puede tener la presidencia Trump 2.0, ¿no? Y si realmente veis un cambio en relación a la Trump 1.0, ¿no? Si como dicen algunos, pues realmente ha llegado para implementar toda la agenda que ya tenían el 1.0 pero que no pudo implementar y que está en la fase, ¿no?, de implementación de su estrategia, y cómo afecta esto hoy, ¿no?, a América Latina. Bueno, pues es un poco, por el momento, impredecible, ¿no? Estamos viendo que Trump es un personaje voluble, que dice una cosa, la hace y se arrepiente a las 24 horas, al menos en el tema arancelario. La verdadera amenaza que ha lanzado de manera no muy sutil es sus intenciones de tomar posesión del Canal de Panamá. Sería, bueno, una catástrofe absoluta. No solamente pues, por el daño físico a la economía de Panamá, lo que supondría un evento así. Es más, posiblemente el Panamá desaparecería, lo bombardearían. Podría pasar cualquier cosa. Cuando las amenazas de Torrijos era que si no le devolvían el canal, sencillamente lo bombardeaba, le ponía bombas, y yo creo que hubiera sido capaz de hacerlo. Entonces, no me extrañaría que saliera algún Torrijos a decir, si esto es de los gringos, no va a ser de nadie. Y podría pasar cualquier cosa, es decir, cualquier cosa. Es un escenario incierto. Sobre lo que tengo menos dudas es que esta nueva presencia de un Estados Unidos como una amenaza imperial nuevamente va a reforzar uno de los vicios latinoamericanos por excelencia, que es el antiyanquismo. Y el antiyanquismo no ha supuesto un simple rechazo a unas políticas agresivas o injustas por parte de Estados Unidos, sino un rechazo de plano a todo lo que significa Estados Unidos, empezando por la democracia liberal. Y cierta excusa para aislarse de ese modelo de sociedad y legitimar caudillos nacionalistas que casi sin excepción han terminado siendo dictadores y han terminado empobreciendo sus países. Entonces yo creo que ese es finalmente el gran riesgo a todo este drama geopolítico que está armando Trump de la nada. Y es que volvamos a unos años 70 en donde sencillamente Estados Unidos era el enemigo, no había manera de que un latinoamericano orgulloso de serlo, un latinoamericano nacionalista, considerara la posibilidad de establecer sociedades democráticas, porque eso era la democracia sajona, no la democracia latina. Me parecería un problema enorme, enorme, enorme. Ya con eso bastaría para que lamentáramos la presidencia de Trump 2.0 por un buen tiempo. ¿Sabe lo que yo pienso? En América Latina hay una relación de amor-odio muy curiosa con Estados Unidos.
por la influencia del marxismo y del comunismo durante muchos años, pues el odio al americano, yanqui, la economía capitalista y tal, pero vestían como americanitos, comían comida americana. Tú ibas a cualquier ciudad de México, hasta las patrullas de la policía, o sea, amaban el modelo americano. Pero luego tienes ese comportarte de, sí, pero la opresión, y es verdad que Estados Unidos, pues el poder que tiene, y las multinacionales, bananeras y todo eso, lo conocemos. Para mí siempre me ha sorprendido decir, oye, pues estás vistiendo como alguien del Bronx y estás comiendo Kentucky Fried Chicken, ya, pero los americanos andan, bien, vale, muy bien, ya sabemos cómo es. ¿Qué es lo que va a pasar, Marc? Algo que se ha notado mucho en Madrid. Cuando Trump llegó en el 2016, que cerró más las fronteras para el flujo de estudiantes latinoamericanos que iban a España a formarse, a Estados Unidos a formarse, se desviaron a España. Y Madrid desde entonces ha vivido un boom de escuelas de negocios, universidades, que se están forrando. Yo doy clases en esas escuelas, probablemente vosotros, y el 90% son colombianos, mexicanos, uruguayos, argentinos, con lo cual, primero, para España le viene genial. Segundo, sobre Donald Trump y algunas cosas que está haciendo. Es verdad, yo creo que hay una parte que es muy de comunicación y luego, pero ¿qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, en el canal de Panamá, y voy a dejar la palabra a los demás. El fondo BlackRock ya ha comprado el canal de Panamá. ¿Pero qué ha comprado? La gestión del canal de Panamá. ¿Y quién tenía la gestión? La autoridad portuaria, de Panamá. ¿Y a quién cedió la autoridad del puerto de Panamá? A los chinos. Y llegó BlackRock, que es el fondo con más dinero del mundo, te lo compro por 22.000 millones. Termino. El puerto de Valencia es de los chinos. El puerto del Pireo de Grecia es de los chinos. Gestión, es la gestión. Es como un hotel. Yo tengo un hotel, este edificio es mío, pero le cedo la gestión a NH y que lo gestione él. Pero es mi hotel. El canal es de Panamá, el canal de Valencia es de Valencia, pero la gestión ahora es de los chinos. ¿Entiendes? Entonces hay que entender que las cosas, ¿por dónde van? Carlos y Ernesto, para terminar esta pregunta, pero para ir un poco más a algunas de las cosas que han dicho. China y América Latina, es decir, puede haber de hecho la presencia de China en América Latina ya es muy fuerte en estos momentos, puede haber una mirada, ¿no?, hacia China por parte de varios países, o una mayor y más intensa mirada, ¿no?, de los países o de algunos de los países de América Latina a China, una, y dos, ¿qué papel tendría que jugar Europa en esta nueva, ¿no?, geopolítica marcada por Trump, ¿no? O Trump, perdón. A ver, aquí sí es preciso distinguir México y América Central y Sudamérica. México y América Central están indisolublemente ligados a los Estados Unidos. Las exportaciones, el 90% van al mercado americano, el origen de las inversiones extranjeras, la enorme mayoría vienen del mercado americano, el equipamiento militar es provisto por Estados Unidos, la mayoría de los turistas, de los estudiantes, de los migrantes tienen como destino Estados Unidos. Sudamérica es mucho más europea, muchísimo más. De hecho, el inversor directo más importante en Sudamérica es Europa, pero por una relación de 2,5 a 1 respecto de Estados Unidos. 60% del armamento que compramos en Sudamérica se lo compramos a Europa, no a Estados Unidos. La mayoría exigua, pero la mayoría al fin de los turistas, de los estudiantes, de los migrantes, tienen como destino Europa, y cuando decimos Europa es esencialmente España, porque de los 4,5 millones de latinoamericanos que viven en la Unión Europea, 3 millones viven aquí, en España, y 1 millón viven en Madrid. De hecho,
el último censo que salió hace muy poco estableció que el 20% de la población de la ciudad es latina. Y por ende, esta idea de que si Estados Unidos, y esto para mí son las dos cosas que caracterizan a Trump, independientemente de la estrategia que tenga, que hay que desentrañarla. Con Trump se han perdido dos cosas muy valiosas, la solemnidad. Los que somos institucionalistas creemos en las formas, y todo lo que tiene que ver con las formas desde el 2016 ya se han perdido, y de hecho las hemos imitado en todas partes, y se ha perdido la previsibilidad. No importa si yo amenazo con poner aranceles y los quito a las 24 horas, el daño ya está hecho. Una empresa que tiene que planear si se va a instalar en México para atender el mercado americano, sin saber si va a tener aranceles del 25 o no lo va a tener, ya le cambia su decisión el hecho de que este señor esté dispuesto a cambiar las reglas por su solo antojo. Esto no es chiste. Para planear se precisa previsibilidad. Entonces, la pregunta es, ante esa imprevisibilidad, ¿esto va a hacer que México y América Central se tiren a los brazos de China? No, porque ese matrimonio es muy difícil de disolver, la dependencia es muy grande. ¿Sudamérica se va a tirar a los brazos de China? Diría no, en la medida que Europa esté dispuesta a hacer lo que ahora, después de tanto tiempo, está haciendo un fast track, una aceleración de la integración con América Latina. Se cerró después de 25 años el Tratado Unión Europea-Mercosur, se cerró la negociación que estaba estancada del 2019 de modernización del acuerdo Unión Europea-México. Hace un año se cerró la modernización del acuerdo Unión Europea-Chile. Quiere decir que Europa, la Unión Europea, que a pesar de ser una compleja realidad institucional, las cosas ocurren, suceden y se hacen, especialmente cuando están contra la espada y la pared. Siento que América Latina, el sur de América Latina sobre todo, desde las convicciones democráticas, liberales, desde una visión común del desarrollo sostenible y desde la visión común de un mundo basado en reglas previsibles y equitativas. Nuestro socio natural es Europa, y en la medida que Europa se abra a esa sociedad, creo que ese es el patrimonio que va a ocurrir con más probabilidad que con China. Carlos. Siendo esto verdad, que lo es y lo hemos escrito juntos, hay un temor, y es que esa falta de previsibilidad de Trump sienta a muchas personas huérfanas de apoyo, huérfanas de modelos, de referentes, que China es la solución. Y no solamente en América Latina, también en Europa. El otro día escuchaba a un alto ejecutivo de una empresa del IBEX decir que, bueno, que si Estados Unidos deja de ser un aliado fiel, pues habrá que profundizar la relación con China. Trump, Estados Unidos y América Latina, y Europa y América Latina. Uno de los problemas que nos enfrentamos es la gran fragmentación de América Latina. No hay una América Latina única, hay muchas Américas Latinas. Y ni siquiera dividida en dos bloques ideológicos o políticos antagónicos. Ahí tenemos, por ejemplo, al presidente Boric discrepar del presidente Lula en muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, en cómo se trata a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Entonces, esa falta o ese exceso de fragmentación
lo que supone es que es imposible lograr los más mínimos consensos en América Latina sobre cualquier punto de la agenda tanto regional como internacional. Diferencias Trump 1, Trump 2. Yo creo que a Trump 1, América Latina le daba exactamente igual. A Trump 2 no lo sé. Entre otras cosas, porque los responsables en Washington de América Latina, comenzando por el secretario de Estado Marco Rubio, siguiendo por el subsecretario de Asuntos Hemisféricos Christopher Landau, nacido en Madrid, que habla un español perfecto, embajador en México y otros países, y el tan denostado Claver Carone, conocen profundamente América Latina. Lo cual, por un lado, es bueno y por otro lado es pésimo. Sí, saber demasiado alguna vez. Sí, porque no se van a dejar engañar fácilmente, que es un poco la tendencia de muchos presidentes latinoamericanos. Camelar a cualquiera, inclusive a los yanquis. Entonces, al no haber una única América Latina, ni España ni Estados Unidos pueden tener, como tenían antes, políticas regionales. Hoy el manual de uso es mucho más complicado. Para Venezuela se necesita una línea política, para El Salvador otra, para México una diferente, y así podríamos continuar. Obviamente que como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, Europa paradójicamente por un lado salió más fortalecida, pero por otro lado más aislada que nunca y necesita aliados, y ahí está América Latina. Pero para fortalecer esa alianza, como bien apuntaba Ernesto, Europa tiene que hacer los deberes. Como diría Ortega y Gasset, europeos a las cosas. Entonces, y ese europeos a las cosas es profundizar una relación que se están dando pasos en el buen sentido, y no solo en Bruselas, en muchos países europeos que antes pensábamos que su interés por América Latina, como los bálticos, por ejemplo, era casi cero, y ahora empiezan a abrir embajadas y a profundizar la relación, pero eso no basta. Y tenemos un problema añadido, y es China es una economía centralizada donde el Partido Comunista juega un papel esencial y donde las empresas que participan en el extranjero subordinan su estrategia a la estrategia del Estado. En Europa y en Estados Unidos esto no pasa. Si el gobierno estadounidense quiere convencer a alguna empresa de que cambie su línea de inversión, salvo que sea Tesla ahora, por ejemplo, es complicado, y más todavía con las europeas. Entonces, si no hay inversiones, si no hay más comercio, si no se ratifican los tratados de asociación y de libre comercio a los que se refería Ernesto, pues nos quedaremos otra vez más en las buenas palabras. Muy bien, ya para terminar haré dos preguntas que son complejas, pero que tenemos que intentar para que haya debate, que además me han dicho que son debates siempre muy intensos, ¿no? Y mucha participación. Hay dos preguntas. Una, Carlos, hablabas del manual, de un manual más complejo, ¿no? Para relacionarse, ¿no? Con los diferentes países de América Latina. Y esto yo lo vinculo a lo que es la política exterior española y a cómo veis que está manejando el gobierno español estas relaciones con América Latina, con distintos países de América Latina. Una. Y mezclado con esto, ¿qué importancia tiene? Yo hago una relación directa entre
la llegada de muchos migrantes de América Latina a España, con el hecho de que estas relaciones de España con países de América Latina se han convertido en un problema político interno para España. Yo creo que en los últimos meses, ¿no?, hemos vivido una presencia muy activa de las relaciones de España con diferentes países latinoamericanos como un conflicto de política ya no solo exterior, sino como un conflicto de política interna española. Por la migración. Por la migración. No lo sé. En todo caso, yo creo que tiene vinculación también con la migración, con el hecho de que muchos de los ciudadanos y ciudadanas que llegan de América Latina están empezando a votar, ¿no?, digamos, en España, ¿no?, y esto puede tener un efecto, ¿no?, como ha tenido en otros países también en Estados Unidos, digamos, ¿no?, puede tener un efecto, ¿no?, de que los diferentes partidos políticos españoles consideren que digamos, que llegar a estos migrantes que ya votan en España pueda ser un elemento fundamental para ganar unas elecciones en España. Y esto cambia, desde mi punto de vista, lo que es la relación de España con estos países. Sé que es una pregunta compleja, pero vamos a intentar hacerlo lo más breve posible. Bueno, es verdad que hay países que se han convertido en el centro del debate político en España. Pero esto no es nuevo. El tema cubano siempre fue un tema de debate hispano-español, que dividía al mundo político en dos. Y desde hace ya bastante tiempo, con Venezuela pasa lo mismo. Es decir, y esto responde a problemas mucho más complejos que la migración, que también obviamente está ahí, pero tiene que ver con otra dimensión. Y en este momento, junto al tema migratorio, agregaría otra cuestión importante, y es el hecho de que las relaciones políticas con América Latina, y cuando hablo de relaciones políticas no me refiero a las relaciones gubernamentales o diplomáticas, sino a las relaciones de partidos políticos, que tradicionalmente eran mantenidas por los dos grandes partidos españoles, por el Partido Popular y el Partido Socialista, con sus pares latinoamericanos, bien directamente o bien a través de las internacionales políticas, esto ha colapsado. Y son los extremos los que... Y en su lugar, precisamente, son Vox y Podemos quienes han reemplazado y quienes vehiculizan la relación. Y por lo tanto, la vieja centralidad de la relación ya no existe. Y esos partidos lo que hacen es aumentar la polarización, precisamente. Entonces, ese es un problema. Es un problema que han tenido que enfrentar los sucesivos gobiernos españoles en los últimos 15, 20 años, sobre todo agudizado desde la crisis de 2008. Y es un problema que inclusive se ha dado dentro del propio gobierno español, que por primera vez implica un gobierno de coalición. Esto era algo a lo que estábamos desacostumbrados o que no conocíamos, pero desde el primer gobierno de Pedro Sánchez, digamos, esa es la realidad. Y si bien Pedro Sánchez decía, bueno, la política exterior la hace el gobierno, el ministro de Exteriores era del partido del presidente, pero obviamente tener a Podemos dentro del gobierno también condicionaba la agenda. Al mismo tiempo, esa polarización que la vemos aquí presente de una manera extrema también se da en América Latina. Entonces ahí hay toda una serie de vasos comunicantes que se reflejan en la lucha política,
pero es algo que va mucho más allá de España, de América Latina, de Europa, y que es un fenómeno a través precisamente del protagonismo de las redes sociales cada vez más presente en la vida política. Ernesto. Yo voy a decir algo que quizás sorprenda un poco, pero... Para esto estamos. No, en el sentido de que España tiene una oportunidad de oro, en la medida que abrace, ya lo está haciendo, este proyecto. Miren, si el Acuerdo Unión Europea-Mercosur se ratifica, y España y Alemania han hecho lo indecible para que eso ocurra, con la oposición francesa, Unión Europea va a tener acuerdos de asociación o de libre comercio o alguna variante con el 95% del PIB de América Latina. Creo que los únicos son Venezuela y Ecuador, en fin, los que no están en... ¿Qué quiere decir esto? Que la Unión Europea ya tiene hoy una estructura institucional, porque hablamos de acuerdos de comercio y los acuerdos de comercio no son acuerdos de comercio. El acuerdo de comercio, el capítulo comercial es uno en 23, 24, 25 capítulos que tienen los acuerdos modernos. Son arquitecturas institucionales en las que nos ponemos de acuerdo en ciertas normas que nos permitan comerciar, que nos permitan invertir, que nos permitan resolver diferendos, que nos permitan competir en las licitaciones públicas, proteger la propiedad intelectual. Nos damos una juridicidad que no es una unión completa, pero es un matrimonio sumamente amplio y sólido para que nos entendamos con las mismas reglas y en el mismo idioma. Bueno, ese lenguaje común, la Unión Europea lo ha desarrollado ya después de arduas negociaciones con la enorme mayoría de los países de América Latina. Ahora, ese vínculo se da entre un país o una región de América Latina, como el Mercosur, y la Unión Europea. Entre nosotros esos acuerdos no dialogan. La propuesta que nosotros estamos lanzando desde el CANO es que, liderado por la Unión Europea, que es el que tiene acuerdos con todos, podamos interconectar, hacer interoperables, y esto requiere, son cuestiones más bien técnicas, no demasiado complejas políticamente, para que no solamente cada uno de nosotros dialogue con la Unión Europea en un lenguaje común, sino que entre nosotros dialoguemos con exactamente el mismo lenguaje y con exactamente los mismos estándares de excelencia que tiene la Unión Europea. Eso está a un paso. Si eso ocurre, vamos a construir un espacio económico integrado de 1.100 millones de personas y con un PIB idéntico al de Estados Unidos. ¿Y quién es el que se va a beneficiar desmesuradamente de eso? España. Porque la migración viene a España, porque las inversiones latinoamericanas no tienen ningún otro lugar a donde ir sino a España, y si van a otro lugar pasan por España. Hay una red, una diáspora que hace que las redes y las interconexiones, España se puede llegar a transformar en la medida que este matrimonio se consume, realmente, y esto es lo que voy a decir, que ahora va a sonar un poco bárbaro, en el país protagonista de Europa, como en su momento lo fueron Alemania y Francia. Puede serlo España, en la medida que este patrimonio se consume. Y es con eso con lo que lo quiero dejar, porque cuando estas oportunidades aparecen en la vida de las naciones, bueno, hay que tomarlas. Pues bienvenida tu idea fuerte, porque
porque estoy completamente de acuerdo contigo. Carlos, brevemente, porque tengo que pasar a la última, que no quiero En el dejar de frente lado. diplomático pasa algo curioso, que es el gobierno, por una parte, defiende, apoya, promueve a las empresas españolas, y este proyecto encaja mucho con eso, pero tiene una parte que son los de Podemos, que hicieron tesis doctorales en la facultad sobre la opresión de la gente en América Latina por las multinacionales, entre ellas españolas, y cuyo ideólogo, Ernesto Laclau, precisamente definía todo eso, ¿no? Entonces, claro, el gobierno tiene una intención, ellos hablan, yo creo que tiene esa idea, pero sí tiene este problema que es a una izquierda más radical que todavía sigue pensando en ideas de los años 50. Pero yo creo bastante en eso. Segundo, el problema en América Latina que no se ha resuelto son las bolsas de pobreza. Cuando aquí hablábamos en España, Europa, Francia, Italia de la pobreza, no, señores, no tiene nada que ver. Un pobre en América Latina es muy, muy, muy pobre. Los niños todavía tienen que salir a vender pan. Eso en Europa está prohibido. O sea, ustedes cuando vayan a América Latina, no estoy hablando de todos los países, probablemente el cono sur no, pero en el del cono sur hacia arriba sí, son extremadamente pobres. Entonces, al final, como América Latina no acaba de resolver sus problemas económicos, no tienen un Estado protector, no tienen bienestar social, ¿a dónde van? Antes iban a Estados Unidos, muchos siguen yendo, y ahora pues vienen a España. Hay una web que se llama Quora, que la gente hace preguntas en sus idiomas. Y yo pregunté el otro día a ChatGPT, ChatGPT, dime, ¿qué preguntas se hacen por continentes o por países? ¿No? Los japoneses hacían preguntas de la existencia, son muy ancianos y tal. Y cuando me fijé las preguntas que se hacían en América Latina eran ¿dónde puedo conseguir una visa? O ¿cómo puedo llegar? O a Estados Unidos o a España. Y la mayor parte ya eran ¿cómo puedo llegar a España? ¿Por qué? Porque la bolsa, al final, la pobreza te empuja y ellos vienen a España. Y para terminar el círculo, eso tiene una ventaja para muchos emprendedores en España, que es ya consiguen mano de obra, porque en España es difícil ahora conseguir mano de obra. Problema, que puede haber un choque migratorio, que es cuando entran grandes flujos de población en cualquier sitio, siempre hay una tensión. Yo creo que no es como la subsahariana, pero puede haber una tensión migratoria y que esto políticamente se puede utilizar políticamente. Pero eso es lo que yo creo que está pasando ahora. Lo digo para redondear, para darte una respuesta a todo lo que está pasando ahora entre América Latina y España. Carlos. Mira, una anécdota. Creo que fue en 1975, Felipe González fue a Colombia y lo entrevistaron Gabriel García Márquez y Antonio Caballero, dos periodistas que dirigían, bueno, no hace falta presentar a García Márquez, obviamente, una revista que se llamaba Alternativa, que la había financiado García Márquez y que era muy de izquierda, de ultra izquierda, muy poco democrática. Ahí mismo en esa revista, en el 73, García Márquez había escrito una crónica del suicidio de Pinochet y decía literalmente, perdón la grosería, De Allende. De Allende, perdón. Allende. Gracias. El suicidio de Allende. Decía que Allende había muerto defendiendo ese sistema de mierda, ¿no? Refiriéndose a la democracia. Ese era el nivel de afecto que se le tenía al sistema democrático por parte de la izquierda colombiana. Y sin embargo, en esta entrevista, Felipe González les inocula la idea de que la izquierda puede ser democrática. Y es la primera vez que de pronto estos dos personajes supremamente influyentes en Colombia y en toda América Latina dicen, hombre, la izquierda puede ser democrática. Y ya cuando en el 82, en efecto, llega al poder el socialismo acá, la izquierda colombiana o cierta izquierda colombiana, no la que estaba dispuesta a coger las armas, se calma y se modera. Lo sé porque mi papá era un intelectual de izquierda absolutamente enfebrecido con la idea de las revoluciones y de pronto ve que es posible. ¿A qué va esta anécdota? A que durante algún tiempo la influencia política en América Latina era virtuosa. Es decir, eran los dos partidos centrales quienes iban allá y les mostraban
a los exacerbados de la revolución latinoamericana, que podía haber otros métodos de llegar al poder y de solucionar los problemas. Hoy en día se ha invertido eso. ¿Cuáles son las voces que se oyen en América Latina? Las que exaltan a los exaltados, es decir, las que van a América Latina a decirle a los revoltosos que su revolución no solamente es virtuosa para América Latina, sino para España. Van a exacerbar cierto tipo de pulsiones antidemocráticas, y no solamente a eso, sino a aprender como chamanes para traer ese conocimiento a España. Ha sido un error de los dos partidos del centro desatender eso. Al día de hoy creo que la única política, por obvias razones, que se le escucha en América Latina, que no es de Podemos o de Vox, es Cayetana Álvarez de Toledo, porque tiene vínculos allá y se le escucha. Pero es la única voz. De resto, no tienen, yo creo que no se sabe quién es Alberto Feijóo. De Pedro Sánchez obviamente sí, pero más allá de eso, poco se sabe de qué es el Partido Socialista hoy en día. Y es un error enorme. Muy bien, la última pregunta tiene que ver con lo que has dicho, Ernesto, y Carlos ahora al final, ¿no? Yo me atreví, porque esto es un atrevimiento, a escribir hace un par de meses un artículo reivindicando o reclamando un The Economist en español. Es decir, ¿por qué los que no somos de la raza sajona, digamos, ¿no?, que citabas antes, no nos hemos dotado, ¿no?, de un instrumento como el que sí dispone el mundo anglosajón? No es el único, pero es uno de los importantes, que es The Economist, ¿no?, para tener una influencia en el debate de las ideas, para poder competir de forma honesta y abierta con el mundo anglosajón, y precisamente, y voy directamente a lo que has dicho, Ernesto, para que haya proyectos y prioridades de Estado, porque estas no son estrictamente prioridades de partido, son prioridades de Estado, como la que fijabas ahora, que permita a España, ¿no?, tener una voz compartida, que no es única, una voz compartida con América Latina para aprovechar un momento como el que vivimos en estos momentos, ¿no? ¿Por qué esto no ha pasado? Los motivos son Carlos. disímiles, ¿no? Es decir, o diferentes. Pero por un lado, porque el mismo tribalismo político-ideológico presente en América Latina se reproduce aquí. Y lo que establecen son afinidades. Y en realidad, intentos de proyectar aventuras editoriales en América Latina de empresas españolas, muy poquitas. Muchas de ellas, o bien con un sesgo muy paternalista, y otras, estoy pensando por ejemplo en El País, con una dirección muy clara y muy marcada, muy sesgada y muy sectaria. Obviamente que The Economist tiene un perfil ideológico muy claro. Pero tiene algo más, yo creo. No, claro. Es decir, tiene ese perfil. Pero aparte, no es el portavoz de ninguna expresión política en ningún país. Claro que cuando llegan las elecciones en Estados Unidos, en Reino Unido o Francia, dice mi candidato es tal o cual. Pero las cartas siempre están boca arriba y hay un respeto amplísimo por todas las opciones en la medida en que quepan en el marco político institucional. Aquí, digamos, se traduce o se traslada la lucha política de aquí a América Latina y de América Latina aquí. Entonces, por ejemplo, en los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff no había periódico más oficialista que la edición brasileña del País.
Y lo mismo se puede trasladar a los otros países donde está presente. Y aquellas otras aventuras editoriales que intentaron trasladarse a América Latina tuvieron muy poca entidad, muy poco vuelo y sobre todo muy poca ambición. No hay una idea clara de por qué es necesario un The Economist en español, o porque ni siquiera, por ejemplo, los medios públicos son capaces de llenar ese vacío. El programa internacional de televisión española, que se veía en prácticamente toda América Latina, es una basura. Es decir, hay algún programa bueno, pero la mayor parte son series de los 60, de los 70, vistas una y otra vez, películas la mayor parte descatalogadas. Obviamente que hay un problema de permisos, de derechos, pero con un poco de imaginación y no demasiados recursos, se podría montar programas pensados en cómo hacer para que la presencia cultural española en América Latina sea mayor y cómo hacer que la presencia latinoamericana en España sea mayor. Con una ventaja adicional, y es que los medios capaces de cortar transversalmente a toda la región son muy escasos. Hay algunas excepciones, como RT en español, que están logrando lo que muchas empresas editoriales o audiovisuales no han logrado. Es decir, un grado de penetración al servicio de Putin, por supuesto, pero inconmensurable. Carlos. Me ha gustado mucho la pregunta porque yo he estudiado mucho el concepto de The Economist. Y siempre que los periodistas en España se refieren a The Economist decimos, la prestigiosa revista. Y yo digo, claro, lo de aquí no es prestigioso. Digo, no es así. Primero, ellos tienen, los anglosajones, es verdad que tienen una tradición de pensamiento crítico. Y en los colegios y en las universidades les enseñan a debatir y a defender cosas en las que no creen, pero por respeto al debate. Tienen esa tradición. Bien, aquí no la hemos tenido tanto. Y por eso ellos, en la universidad se debate, se respeta el pensamiento oponente, y de ahí The Economist. Segundo, The Economist nace con esa vocación de hacer análisis un poquito más inteligentes, debatir, y luego la claridad del lenguaje. Aman ser claros. Eso viene mucho también de la tradición británica de la Royal Society, que decía, la ciencia tiene que ser clara para el pueblo. En España tenemos todos los elementos. Hay cabezas pensantes muy buenos periodistas, muy buenos analistas. ¿Qué es lo que nos falta? El meter esa tradición en los colegios, que está metiéndose ahora, y ahora los niños debaten, el meter esa tradición en las universidades, que es debatir. Y sí se puede hacer, pero también se necesita que los jefes de los periódicos agarren los análisis de los periodistas, los tiren a la basura y decir, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, porque no hay esa capacidad de seleccionar lo mejor. Pero sí hay muy buenos periodistas y muy buenos analistas. Lo que necesitan es una guía y alguien que les haga divulgar bien. Y en tercer y último lugar, The Economist, muy bien. Ellos hacen muy buenos análisis, pero al final siempre sale Gran Bretaña. Y todo es, si es bueno para Gran Bretaña o no es bueno para Gran Bretaña. Con lo cual yo le recomiendo a la gente siempre, léanse los artículos, son muy buenos, exponen todo, pero al final pueden obviarlo, porque al final todo es sí, si nos conviene sí, si no nos conviene no. Bueno, eso es muy británico. Pero aquí sí podríamos hacer eso. Una cosa muy interesante, y es verdad lo que ha dicho Carlos, hay algo que hay que superar aquí, que es, como no tenemos esa tradición anglosajona del debate, los que estamos aquí, ¿cómo vemos los telediarios?
pues vemos el telediario para que nos diga lo que queremos escuchar. Mira, mira cómo están poniendo a Padilla Pedro Sánchez, ¡dale! Y los otros dirán, mira cómo ponen a Padilla Feijóo, ¡dale duro! Entonces, si tú dices en tu casa, hombre, yo creo que esto, a lo mejor lo que dicen, entonces tú eres socialista. No, es que a lo mejor, o al revés, ¿tú eres del Partido Popular? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué pasa eso? Somos muy radicales en el análisis de las noticias. Y hay veces que nos falta esa, oye, vamos a echarte para atrás y decir, hombre, esto sí hay que admitir que tiene más razón. Pero ahí creo que me meto en un fregado. Un jardín. Voy a parar. Carlos, ¿querés? Sí. Yo tendría algo que decir y es simplemente que de pronto hay un problema de audiencias. Cuando uno está en América Latina, la realidad nacional es tan convulsa, tan rica en chismes, en delirios, en aventuras, que resulta absorbente. Entonces, un colombiano no tiene tiempo ni interés de preocuparse por lo que está pasando en Ecuador o en Venezuela. También es verdad que no hay interés. Estamos acostumbrados a entender el mundo en América Latina desde la nación. Somos muy nacionalistas. Somos un continente estable geopolíticamente porque nuestras naciones, nuestras fronteras son absolutamente firmes, no se van a mover, no tenemos el problema europeo para nada. Somos unas naciones viejísimas, somos unos pueblos viejos, es decir, somos totalmente predecibles en ese sentido, pero estamos obnubilados con nuestros dramas o melodramas nacionales y eso hace difícil un medio generalista que aborde la región. También es verdad que es cuando uno está en España que deja de ver un rompecabezas y empieza a ver toda una región. Y hemos tenido experiencias de productos culturales como el boom latinoamericano otra vez, que producido desde España concita el interés de toda la región. Quizás sería el momento para aprovechar el éxito que tiene Madrid, de inversores, de latinoamericanos dispuestos a fijar su segunda residencia aquí, para pensar en la posibilidad de un medio que cumpla esa labor. Pero creo que debería hacerse desde Madrid, justamente, desde una cierta metrópoli, o que cumpla la función de la metrópoli, para que todo el continente mire hacia acá. Porque si se hace en Buenos Aires, en Río, en Bogotá o en México, la verdad creo que no funcionaría. Tendría que estar fuera del continente. Ernesto, último y la verdad que me pareció una pregunta muy interesante para la cual no estaba en el guión. Tenía no estaba en el guión, nos agarraste. En fin, me causa gracia lo de esa, en fin, exuberancia vital que tenemos en América Latina. Digamos, creo que es más típica de los países con costas caribeñas que de Ernesto Sábato y de Mario Benedetti. Pero a mí voy a plantear esta tesis, pero no tengo la más mínima idea si está bien o mal, porque no es algo que he pensado muy a fondo. Pero a mí lo que me llamó la atención, Marc, de los periodos que me tocó vivir en Estados Unidos, sobre todo cuando tuve que dirigir el programa de Brookings en Washington, es que el pensamiento en Estados Unidos está muy descentralizado. Conozco menos la realidad británica, pero voy a hablar de Estados Unidos aunque el Economist sea británico. Entonces, ¿qué ocurre? Los partidos políticos no tienen sus propias unidades de pensamiento que elaboran un programa de partido. Existen los think tanks, los centros de diseño de políticas públicas y que pululan a independientes a la izquierda, a la derecha, los que hacen apostolado y los que son basados más en la investigación objetiva. Pero finalmente los sistemas políticos se terminan nutriendo de esa atomización del pensamiento para formular sus propuestas y construir sus equipos. En Brookings, una buena cantidad de los que habían vuelto a la investigación habían pasado por el gobierno de Clinton, de Obama, en fin, había también republicanos, pero
Entonces, mientras que creo que en nuestros países, y un poco a eso apuntabas tú, Carlos, con lo que decías, ese debate está centralizado a través de la política. Y por ende no es que el debate no exista, sino que está mediado por la política. Entonces, cuando las cosas están mediadas por la política, es más difícil que surjan proyectos como el The Economist, porque los partidos políticos están cumpliendo esa función. Y de hecho, cuando nosotros tuvimos la experiencia de construir un proyecto político de cero, una de las cosas que nos propusimos fue construir institucionalmente un pienso a la europea, no a la americana, como parte de la construcción del proyecto político. Y entonces no creo que el debate no esté, Marc, sino simplemente que no se expresa de la misma manera. Se media mucho más a través de la política que lo que ocurre, digo, no hablo del Reino Unido, pero sí en Estados Unidos. Muy bien, creo que ha llegado el momento, creo que para el debate, para la voz de los asistentes, que lo siento, les he dejado poco tiempo, pero vamos a intentar recapitular algunas preguntas. Creo que lo mejor sería que se levantaran, que se presentaran y que hicieran la pregunta. No me digan que no hay ninguna, porque me han dicho que hay mucho debate normalmente. O sea. Hemos sido tan convincentes. Total. Clarísimo. Implacables. Pues estamos cerca de la hora de cenar. Allí hay una. Si se puede levantar, por favor, y... Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Yo soy José Manuel García Collantes, he sido notario de aquí de este colegio y profesor de la Universidad Complutense. Precisamente en mi etapa de profesor tenía muchos alumnos que venían de la América, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica y del sur global. Recuerdo en mis primeros años jóvenes, pues una estudiante de Costa Rica, que, hablando de las relaciones España con América y tal, le preguntaba, bueno, ¿y cómo veis a España y tal? Y esto de la madre patria, ¿cómo se siente? Entonces la estudiante de Costa Rica me dijo, dice, yo personalmente y en mi país estamos muy agradecidos y nos sentimos muy orgullosos de tener a España como la madre patria, pero menos mal que tenemos a Estados Unidos de padre. Bueno, vamos a ver, no sé si yo esta pregunta la he hecho siempre a mis estudiantes en la facultad y no era lo mismo, desde luego, la respuesta según el país, por supuesto. Pero yo había siempre un rechazo. Digo, vosotros compartís esta idea de la estudiante costarricense. En principio rechazaban, había un rechazo casi total, pero luego, según seguíamos hablando, ese rechazo se matizaba mucho. No sé la opinión de esta estudiante costarricense, si es o no acertado para los panelistas que tenemos aquí. Pero suponiendo que fuera acertada y suponiendo que esto fuera así, como me decía esta, que quiero saber su opinión precisamente, preguntaría hasta qué punto Estados Unidos podría estar dispuesto, y no la administración Trump, sino cualquiera, a admitir un cierto protagonismo, no paternalista, por favor, pero un cierto protagonismo de España con respecto a América, en todos estos proyectos o en todas estas ideas que se han lanzado aquí, ahora con motivo de las publicaciones que decíamos ahora, un Economist americano, latinoamericano, o los proyectos que surgirán ahora como consecuencia de la firma del tratado con el Mercosur, Unión Europea, o el Mercosur ampliado, etc. ¿Hasta qué punto Estados Unidos estaría dispuesto a aceptar un cierto protagonismo de España o de la ciudad de Madrid, como alguna vez se ha dicho aquí, teniendo en cuenta además que en Miami se está formando, o se ha formado ya desde hace mucho tiempo, un centro importantísimo
de estudios o de difusión de la lengua española, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más para recoger un par o tres? Aquí hay una también. Sí, felicitar a los ponentes, a los panelistas. Quería comentar una cosa para ver su opinión sobre la democracia en Latinoamérica. ¿Cómo ven si está en retroceso esta democracia? Y en relación cómo determinados partidos o determinados políticos de izquierda, cuando llegan, lo primero que quieren es perpetuarse en el poder. Cambiar las reglas de juego. Por ejemplo, el caso de Boric en Chile, con esa constitución partidista, o Petro, que quizás pues ya ha asimilado que no puede hacer esa revolución, o los casos de Perú, Ecuador, o bueno, también podemos pensar que por el otro lado, por la derecha, pues no sé si el caso de Brasil con Bolsonaro, pero parece que a veces como que el camino, no hay un camino de vuelta, sino que es un camino que no se deja, que no se quiere abandonar, me refiero. Sé que, por ejemplo, pues no sé, después de Milei, pues vendrá a lo mejor otro partido, o bueno, como ha pasado en Brasil, después de Bolsonaro, pues ha vuelto Lula, ¿no? Pero después de Maduro, pues la situación no creo que se vuelva a cambiar democráticamente, o como, por ejemplo, en Nicaragua. Entonces, esa tentación, una vez que se llega al poder, de cambiar las reglas del juego para perpetuarse en él. Si ven que la democracia en Latinoamérica, pues bueno, pues seguirá avanzando, seguirá consolidando en algunos países. Aquí hay otra, sí. Mi nombre es Pedro Burgos, he sido colegiado de este colegio. Y dos cuestiones. Una, lo primero que habría que hacer con un medio es que en España se pudiera ver la CNN en español. Una de las cosas agradables de viajar a América es que uno ponía la tele y veía la CNN en español. Aquí hubo una CNN que era del grupo El País, pero no era la CNN en español, era una televisión que tenía el grupo Prisa y que la utilizaba, pero usted se hace socio de una plataforma y ve la CNN en inglés, se ve BBC World, por supuesto, se ve la TV5, pero la CNN en español yo creo que es absolutamente imposible verla en España. Y sería bueno que se pudiera hacer, porque a lo mejor te enteras de ciertas cosas que han pasado en Colombia, han pasado en Perú, han pasado... Hay una solución, que es ver el telediario de la TV Caracol, que ese te acerca un poco y yo creo que en Madrid se ve algo, pero eso es una pena. Y hay otra cuestión, que es lo que decía sobre el modelo de Mercosur. Puede pasar una cosa en América Latina, que es lo que ha pasado entre España y Portugal. Es decir, España y Portugal, cuando el régimen, tenían unas relaciones casi nulas. Es decir, políticamente eran parecidos, pero no tenían relaciones. Fue la entrada en la CEE la que hizo que los empresarios españoles pudieran ir a Portugal. Entre otras cosas, a Portugal se va en coche, que eso a los empresarios les gusta. No hay problema de lengua. Y solo queda una cosa en lo de Mercosur. Oiga, yo no sé si oyen ustedes la radio los sábados por la mañana, que son los programas agrarios. El acuerdo con Mercosur es el demonio, absolutamente. Y es un acuerdo importantísimo, pero necesita más publicidad, más propaganda. Muy bien, ¿tenemos alguna última pregunta? Allí hay una. Soy José María García Peraza, notario de Madrid. Quería preguntarles, porque creo que no lo han mencionado apenas, ¿qué opinan de la política de cancelación de España y de todo lo español en Latinoamérica? Y cómo esta visión negativa por parte de Latinoamérica de todo el legado español puede condicionar la relación. Muy bien, pues muchas gracias. Hay 4 preguntas.
hay 4 panelistas. Yo os pediría que en vez de contestar todos a cada una de las preguntas, porque el tiempo pasa, intentemos dividirnos las tareas, ¿no? Y respondamos cada uno a una pregunta. No sé cómo lo queréis hacer. Me pido la de Petro, obviamente. Te pides la de Petro. Claro. Venga, pues la de Petro. Empieza. Claro, al señor del fondo, que claro, tocaba un tema fundamental en América Latina, que es el problema de la democracia y de la inclinación de los nuevos gobernantes a cambiar las reglas de juego con el propósito de perpetuarse. Es una tendencia que se ha repetido en este siglo de una forma brutal. Tenemos a Chávez, a Evo Morales y a Correa que refundaron sus naciones, cambiaron las constituciones, le cambiaron el nombre al país, cambiaron por completo las normas de juego, lo cual, y bueno, después vinieron los ejemplos que usted puso, que son Boric, que en efecto llegó como un joven, él, claramente un poeta refundador, estaba Petro, que llegó a cambiar la historia, estaba AMLO, que llegó a hacer una cuarta transformación, es decir, del tamaño de la independencia, de las guerras de reforma y de la Revolución Mexicana, o sea, una cosa trascendental. Y además de eso está Milei, que está buscando el regreso a una edad de oro perdida, y está Bukele, que está soñando con criptociudades. Es decir, son realmente imaginadores portentosos, son refundadores que tienen proyectos para sus países colosales. ¿Por qué? No puede ser casualidad, yo le he intentado darle muchas vueltas a esto, no puede ser casualidad que todo gobernante que llegue en América Latina se cree autorizado a ponerlo todo patas arriba, a liberar a su país una vez más de una cantidad de yugos que enumera. Petro a veces habla de 200 años de opresión, a veces habla de 500 años de opresión, pero desde luego que los colombianos hemos estado con el yugo, con cadenas, toda nuestra existencia, al menos desde que llegaron los españoles a América. Eso es absurdo, y sin embargo es una idea que se repite y se repite: no somos libres, no somos libres, necesitamos una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una décima emancipación, es decir, un proyecto revolucionario emancipador. ¿Por qué? ¿Por qué? Y creo, he llegado a la conclusión peregrina, me temo, todavía no tiene cimientos sólidos, de que cierto pensamiento escolástico no nos ha abandonado. Es decir, el pensamiento escolástico fue el que permitió todas las independencias de América Latina, porque se pensaba que Dios le daba la soberanía no al rey, sino al pueblo, y el pueblo se la depositaba al nuevo líder. Es una concepción de la soberanía premoderna que no contempla las instituciones, las constituciones, los marcos legales que no son pasajeros, que tienen voluntad de perdurar. Entonces llega Petro y dice: no, el pueblo me eligió a mí, luego yo tengo derecho a implementar mis reformas sin pasar por el Congreso, o el Congreso se tiene que adaptar a lo que ha dicho el pueblo, sin tener en cuenta los marcos legales y las instituciones. Y él insistentemente dice que él es Bolívar, que está haciendo lo que hizo Bolívar, es decir, que está volviendo a emanciparse de algo, de un yugo, con el respaldo popular, y eso le da legitimidad para crear su propia normatividad, sus propias leyes, su propia constitución. Es decir, están reeditando el proceso emancipador o independentista permanentemente. Por eso las constituciones proliferan en América Latina con una facilidad tremenda. Cada caudillo se libera de un yugo, cada caudillo se siente apoyado por el pueblo, cada caudillo se siente autorizado a crear una nueva normatividad, una nueva constitución original, primigenia, para que esta vez sí el país esté a las alturas de los sueños de grandeza que por lo general están solamente en la cabeza de nuestros caudillos. Ernesto, si quieres, sobre la de Mercosur. Sí, le voy a contestar allí al señor de... Yo me pido los medios. Muy interesante lo que dice sobre los empresarios españoles descubrieron Portugal, a pesar de que lo tenían al lado, y que la lengua es bastante parecida y se entiende. Nosotros con los brasileños, ellos hablan en portugués y nosotros en español, y de alguna manera nos entendemos.
pero que descubrieron Portugal después que los dos entraron en la Comunidad Económica Europea. ¿Qué quiere la Unión Europea? Es decir, eso es de lo que se trata. El lenguaje institucional, el lenguaje común, el marco institucional que nos da reglas previsibles para comerciar, para invertir, para resolver diferendos. Déjeme ponerlo así, de alguna manera esas reglas se importaron de Alemania, que era el centro neurálgico, digamos, y entonces ahora sí tengo confianza de ir a Portugal porque no solamente usan las mismas reglas que yo, sino que los dos usamos las reglas de la comunidad, de esta comunidad mucho más amplia que nosotros mismos, y eso nos constriñe, eso nos hace previsibles. Eso es lo que yo creo que pueden lograr, por supuesto no sin trabajo y con tiempo, pero eso es lo que pueden lograr al menos América del Sur y la Unión Europea. Sí, el tema de la cancelación. Bien. Es decir, yo no creo que haya Iba esto. una política... Te la tenía guardada a ti, la pregunta. Una política extendida sobre cancelar a España, a lo español, a Colón, a los conquistadores, sino que son bastante puntuales. Ahora, esto no surge de la nada. Carlos antes hablaba de América Latina como un territorio donde el nacionalismo tiene una impronta muy fuerte. Y en América Latina el nacionalismo surge con las nuevas repúblicas. Son dos fenómenos paralelos. Y tienen dos momentos muy marcados. El que me interesa ahora es el primero. El primer momento, cuando empieza el proceso de independencia, es cuando los españoles americanos, que así se llamaban los habitantes del Imperio Español, españoles americanos frente a los españoles europeos, los españoles americanos deciden dejar de ser españoles para ser solo americanos. Y eso implica un proceso muy traumático, muy doloroso, en términos freudianos podríamos decir matar al padre, por el cual se sataniza todo lo español. España se convierte en sinónimo de atraso, país rural, católico, que reniega de la ciencia. Las miradas se ponen en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Y eso hace que haya un sentimiento anti-español muy fuerte. Un sentimiento que dura, y antes también Carlos hablaba del arielismo, de Rodó, aquí compatriota de Talvi, que dura ese sentimiento anti-español hasta 1898, hasta la Guerra de Cuba. Y como consecuencia de esa Guerra de Cuba, hay un traslado del odio que pasa de España a Estados Unidos. Inclusive aquí en España, durante mucho tiempo, a partir del 98, el antinorteamericanismo cruzaba todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? Según Hugo Chávez, Bolívar era un gran innovador, era un gran visionario. Bolívar fue el precursor del socialismo del siglo XXI. Bolívar fue el precursor de la integración regional latinoamericana, cuando nadie en esa época hablaba de integración regional. Lo más que quería Bolívar, y esto es muy paradójico, era recomponer la unidad del viejo imperio español que había saltado por los aires como consecuencia de la emancipación. Y Bolívar, según Chávez, era el gran precursor del antinorteamericanismo en América Latina. Cuando en realidad Bolívar quería hacer de Estados Unidos su gran aliado, Bolívar pensaba en Estados Unidos como un componente esencial del Congreso Panamericano o anfictiónico, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, no hay una política deliberada de cancelación. Ni siquiera López Obrador, con toda su política de increpar a España, de pedir que el rey pida perdón, etcétera, etcétera, reflotada de alguna manera por Claudia Sheinbaum, aunque con un apaciguamiento algo mayor, pero eso responde más a cuestiones de política interna que a la relación con España. Otra cosa es que haya un par de desnortados que quieran tirar abajo estatuas y demás, pero eso lo hay prácticamente en todos lados. Dos puntualizaciones, y Marc, me vas a perdonar, pero la primera, Boric y las constituciones. El proceso constitucional de reforma en Chile no lo inicia Boric, lo inicia Piñera. Y esto marca una gran diferencia con procesos iniciados en otros países por otros presidentes, que ellos sí quieren cambiar las reglas de juego a mitad del partido en su propio beneficio. El caso de Boric, repito, es totalmente diferente. Procesos de ida y vuelta, de alternancia en la democracia latinoamericana. Sí, claro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, gobiernos largos, Daniel Ortega. Pero miremos un poco hacia atrás, para no hablar de Bukele. ¿Qué pasó con Porfirio Díaz? ¿Cuánta alternancia había en la época porfiriana? ¿Qué pasó con Juan Vicente Gómez en Venezuela? ¿O con los Somoza en Nicaragua? Es decir, esto del caudillismo, de la modificación de las constituciones, del adanismo presente en la política latinoamericana y que también retrata en su delirio americano Carlos Granés, no es una novedad del bolivarianismo, sino que es algo muy, muy profundo, muy presente en el mundo de las ideas latinoamericanas. Para terminar. Si quieren, ahora, gracias a Internet, ustedes pueden ver todos los canales del mundo que quieran. La CNN en español lo puede ver a través de un ordenador o un televisor inteligente, y se puede ver la CNN en español. Y el periódico también en español. También pueden ver BBC Mundo, la BBC tiene una parte que es en español y hacen unos análisis bastante buenos de América Latina. Deutsche Welle, el canal alemán estatal, la Deutsche Welle, el canal, tiene una emisión en Internet en español y tiene también una página web en español. Ahora, si ustedes quieren saber de América Latina, es muy fácil. Incluso hay una página web que está teniendo mucho éxito en España, que es argentina, que es Infobae, que ya está entre las 10 más vistas en España y lo ha hecho en 2 años. Y luego está, bueno, Clarín en Argentina, El Comercio en Perú, El Tiempo en Bogotá. Ustedes pueden acceder ahora a toda la información que quieran. Pero quiero decirles una cosa para terminar. El medio español más leído en América Latina es Marca. Arrasa. Cuando digo arrasa, es que tienen una edición en Bogotá, tienen una edición en México, han tenido, yo no sé si sigue en Buenos Aires, quieren tener otra en Brasil, tienen una central en Miami y se han dado cuenta de que hay algo que España exporta muy bien, que es el fútbol. Y concretamente uno de los equipos que más siguen es el Real Madrid. Muy bien. A mí me hubiera gustado que hubieras dicho Barça, porque soy del Barça. Yo te quería hacer una pregunta, que yo creo que es la primera que hicieron. ¿Estados Unidos va a permitir que España tenga un papel líder? No. A ver. En realidad, Estados Unidos no tiene mucho que decir sobre el tema, ¿no? Es decir, cuando y durante mucho tiempo a España venían
no sé con Marco Rubio qué va a pasar, pero durante mucho tiempo a España venían desde el secretario de Estado al subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, al responsable de Cuba en la Secretaría de Estado, para hablar con los diplomáticos españoles sobre el tema cubano. Es decir, que hay un interés en Estados Unidos sobre qué es lo que piensa España sobre América Latina. Por otro lado, Estados Unidos puede decir lo que quiera. Al gobierno estadounidense, cuando se estaba por instaurar el euro, la idea no le gustaba mucho, tener un competidor con el dólar no le entusiasmaba. Pero más allá de mostrar su oposición, no pudo hacer nada, porque no hay mecanismos. Entonces, no es una cuestión de que Estados Unidos quiera oponerse a un mayor protagonismo español. El problema es al revés. Es decir, ¿va a ser España lo suficiente para tener ese protagonismo? Olvidémonos del tío Sam. Asumamos, como decía Ernesto, la propia responsabilidad y actuemos en consecuencia. Ahora sí creo que además no podía ser mejor final, ¿no? El que nos ha brindado Carlos, así que yo doy por finalizada, si no hay ninguna pregunta. Creo que a las 9 ya es hora española de cenar. Me despido, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a todos ustedes por asistir a este acto. Gracias. Gracias, Marc.